universidades nacionales en su gran mayoría, se rigen por un parámetro que en el libro yo procuré seguir rigurosamente, que es el parámetro de que jamás pueden violentarse los hechos históricos para fortalecer un argumento, ¿no?, de orden político. ¿Por qué? Porque justamente se trata de preguntarse qué puede aportar un conocimiento histórico, sociológico, antropológico acerca de la Argentina, acerca del peronismo, acerca de nuestras tramas culturales y políticas. Y en ese sentido, los libros no dan batalla como se dan las batallas en el terreno estrictamente político. Los libros, quiero decir, como este al que estamos aludiendo. El primer problema que a mi juicio se nos presenta para responder la pregunta ¿qué es el peronismo?, que es una pregunta que nos hacen hasta el cansancio todos nuestros visitantes, especialmente europeos, todos los representantes de lo que el amigo Mario Weinfeld llama el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estocolmo, ¿no?, que tiene un becario haciendo su tesis doctoral sobre el peronismo y todo le parece mal, no entiende lo que está sucediendo. El primer problema es la cantidad de presupuestos que hay sobre el peronismo como la identidad política más extraña, más rara, más peculiar, más contradictoria que existe sobre la faz de la Tierra. Porque, según los decanos del eurocentrismo, hay países normales donde hay 4 partidos, uno de izquierda, uno de centroizquierda, uno de centroderecha y uno de derecha. Y eso es un país normal y todo lo otro son anormalidades. Y entre nosotros durante muchos años ha prevalecido la idea de que las categorías europeas para pensar los fenómenos políticos no se aplican a América Latina porque nosotros somos distintos y, por ejemplo, tenemos en distintos países del continente populismos latinoamericanos que son raros, son distintos, son contradictorios, etcétera, etcétera. En mi libro y en mi conferencia quiero postular una tesis distinta, que es la tesis de que si pudiéramos entender al peronismo, quizás podríamos entender mejor otros fenómenos políticos, inclusive muchos fenómenos políticos europeos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que algunas de las categorías clásicamente europeas para pensar los fenómenos políticos, a mi juicio, no se pueden aplicar ni siquiera para entender la política europea contemporánea. La pregunta típica sobre el peronismo es: explícame una cosa, ¿es de izquierda o es de derecha? ¿Es laborista o es fascista? Y eso se supone que, como en París, en la Revolución Francesa, surgió esta clasificación izquierda-derecha, no se aplica bien a nosotros, pero se aplica bien a ellos. O no se aplica al peronismo, pero sí a los otros fenómenos políticos. Si hablamos de los otros fenómenos políticos que están entre nosotros, podemos ver que el radicalismo no es un fenómeno poco complejo. Siempre hubo irigoyenistas y alvearistas, personalistas, antipersonalistas, balvinistas y frondicistas, alfonsinistas y delarruistas, y hoy hay cambiemistas y anticambiemistas. Entonces yo podría decir, a mí me parece muy raro el radicalismo y me parece muy contradictorio. O puedo decir, ¿qué es el antiperonismo? ¿Es de izquierda o es de derecha? Porque en 1945 hubo antiperonismo de izquierda y de derecha, y en 2019 hay antiperonismo de izquierda y de derecha. Pero hasta ahí seguimos en nuestras tierras salvajes, que no se adaptan bien a los fenómenos
de la Revolución Francesa, porque somos gente desordenada, latinoamericana, que no podemos ser bien claramente de izquierda o de derecha. Pero ¿qué sucede si preguntamos si la rebelión catalana es de izquierda o de derecha? ¿Será que expulsan a Cataluña, a América Latina? ¿O qué sucede si preguntamos si los chalecos amarillos, que no están en Merlo o en Florencio Varela o en Berazategui o en Morón, sino que están en París mismo, y nadie sabe si son de izquierda o de derecha? ¿Será que también los van a expulsar para nuestras tierras? ¿O será que hay que empezar a repensar que las categorías izquierda y derecha pueden contribuir sin dudas a pensar procesos políticos siempre y cuando sean colocadas en otra dimensión? ¿Por qué? Porque izquierda-derecha obviamente es una línea. Todos ustedes estudiaron geometría de primero o segundo grado, donde si yo pregunto si un fenómeno es de izquierda o de derecha, lo tengo que colocar como un punto en una línea. Pero todo lo que existe sobre la faz de la Tierra tiene volumen. ¿Por qué los fenómenos políticos no tendrían volumen? ¿Por qué serían un punto en una línea los fenómenos políticos? Entonces, yo recupero de un investigador que hace 20 años propuso una segunda dimensión para entender el peronismo, que es estudiar las voces bajas y las voces altas de la sociedad argentina. Y él mostró, Ostigui, hace 20 años, que si uno distribuye las voces políticas entre las voces bajas, que serían las voces más preocupadas por la justicia social, la redistribución del ingreso y las cuestiones nacionales, versus las voces altas, que están más preocupadas por temas institucionales, de libertad, de derechos humanos y por cuestiones internacionales, uno va a encontrar que la mayor parte del espectro bajo de la sociedad argentina está ocupado por el peronismo desde la izquierda hasta la derecha. O sea, las voces del peronismo revolucionario, decía él, o las voces de Saúl Ubaldini, o las voces de los dirigentes sindicales de centro, o la voz tan persistente a lo largo de la historia de Luis Barrio Nuevo, están ubicadas de todas maneras entre las voces bajas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, hoy en el peronismo existen todas las posiciones que a ustedes se les ocurran sobre el caso de Venezuela, y eso genera disputas, etcétera, pero a nadie en el peronismo pone en cuestión su propia identidad peronista por esa razón, porque su prioridad son las cuestiones nacionales. En cambio, si vamos a un partido alto, por ejemplo de la izquierda alta, bueno, si esto fuera un congreso de un partido de la izquierda alta y la mitad piensa una cosa sobre Venezuela y la otra mitad piensa otra, esto no es un chiste, se fundan dos partidos. Porque sí define su identidad política. O sea, no es un chiste, digamos, simplemente digo, es así como se dan las prioridades de las lógicas políticas. Eso no quiere decir que todos los peronistas estén ubicados, o todos los dirigentes peronistas estén ubicados entre las voces más bajas, porque en realidad si uno mira los principales dirigentes peronistas, muchos de ellos están ubicados en una zona intermedia entre las voces bajas y altas de la sociedad. Y hay un caso que es el caso excepcional de Eva Perón, que es un caso de ascenso desde una voz baja hacia una voz cada vez más alta en la sociedad, ¿no? Eso tiene que ver con otro fenómeno, que tiene que ver con que la sociedad argentina no tiende a votar voces estrictamente bajas que no tengan capacidad de trascender la representación sectorial. Ahora, hay una tercera dimensión que es la que genera volumen en los fenómenos políticos, a mi juicio, y es la que postulo en este libro, que es la que contrapone otra línea, ¿no? Porque el volumen está generado por tres líneas, izquierda, derecha, bajo y alto, y la tercera línea que yo propongo es la que contrapone el principismo / dogmatismo, o en el otro extremo el pragmatismo. En la visión
que es reduccionista de todos los fenómenos a izquierda-derecha, se considera que los principistas son de izquierda y que los pragmáticos son de derecha. Pero si ustedes leen los diarios hoy, ven perfectamente la discusión entre expertos y quienes gobiernan y se dan cuenta de que hoy, como hubo siempre en la Argentina, porque ese era el lugar que ocupaba Álvaro Alzogaray hasta que se convirtió en pragmático, hay un lugar de la derecha dogmática y hay un lugar de la derecha pragmática. O sea, expertos dicen, ¿qué hay que hacer hoy en la Argentina? Echar a la mitad de los empleados públicos. ¿Y qué es lo que dicen los de derecha pragmáticos? Si lo hacemos, el gobierno se cae, como ya se cayó un día López Murphy. Es una discusión, no es una discusión ideológica de principios, es una discusión, no es una discusión de izquierda a derecha, es una discusión de otra dimensión de la política, que es la dimensión dogmatismo-pragmatismo. Por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos que reivindican solo un gobierno que existió en la historia de la humanidad, que es el gobierno ruso de 1917 a 1923, dirigido por Lenin y Trotsky. Pero ese gobierno claramente es un gobierno altamente pragmático, porque Lenin, que yo creo que posiblemente haya sido uno de los dirigentes marxistas más eruditos en sus lecturas de Marx, no aplicó ningún manual extraído de Marx para definir la política económica de Rusia, que lo que tenía Rusia en 1917 era un hambre pavoroso. Y Lenin lo que lanzó fue la nueva política económica para dinamizar la producción de alimentos y para sacar a Rusia del hambre. Y lo mandó a Trotsky a firmar un tratado de paz con los alemanes, entregando una parte del territorio ruso para que no cayera el gobierno bolchevique, porque si él no le entregaba ese territorio ruso a los alemanes, el gobierno bolchevique iba a caer. Obviamente que hoy podría haber un blog en la Argentina que dijera traición de Lenin, entrega territorio obrero revolucionario al imperialismo alemán, digamos. Pero lo que quiero decir con esto es que una cosa es izquierda-derecha, otra cosa es pragmatismo, principismo. Les doy otro ejemplo. Yo no creo que por más críticas que alguien pueda tener al kirchnerismo, alguien crea realmente que Axel Kicillof, cuando fue a pagarle Repsol al CIADI y al Club de París, lo hiciera porque tenía ganas o porque tenía convicciones ideológicas de que eso era lo mejor que se podía hacer. Lo que había que hacer era salir de la restricción externa y el mecanismo pragmático que ordenaba era cerrar los conflictos internacionales de la Argentina para poder volver a acceder a los mercados de crédito internacionales. Eso después fue impedido por un misil lanzado desde Nueva York, que fue el fallo del juez Griesa, que va a pasar a la posteridad como una de las medidas más ridículas, absurdas e imperiales del siglo XXI. Pero esa es otra cuestión. Lo que quiero decir es que el pragmatismo no es en absoluto identificable con una posición ideológica a priori. Más bien, todo partido o movimiento de gobierno interesado por el poder, como es el caso del peronismo, pero no solo del peronismo, es un fenómeno que tiene fuertes elementos pragmáticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno saca de la biblioteca o de un anaquel un libro que se llama ¿Qué es el liberalismo? Lo que vamos a encontrar ahí son muchas citas de muchos filósofos políticos del siglo XVIII. ¿Qué pasa si uno saca un libro que se llama ¿Qué es el comunismo? Va a haber un montón de citas de Marx, de Engels, de Lenin, y después vaya a saber de quién, depende, ¿no? Mao, Fidel Castro, quien sea. Ahora, lo que hace mi libro y lo que hace mi trabajo, para que lo entiendan, no es un trabajo sobre la doctrina. Mi trabajo es un trabajo histórico-antropológico. Entonces, a esos libros, para responder qué es el comunismo, en la metodología que yo estoy intentando desplegar, necesito que sí o sí haya un capítulo que me explique qué es el Partido Comunista Chino que gobierna 1.300 millones de personas que yo no entiendo.
Porque si me cuentan frases de Marx, yo no sé si eso tiene algo o no que ver con el Partido Comunista Chino, que quizás es un poquito más parecido al peronismo que al Partido Bolchevique de 1905. O qué era el Partido Comunista Cubano de los años 60 y qué es el Partido Comunista Cubano hoy, o qué fue el Partido Comunista Argentino. O sea, qué fue el comunismo realmente existente. Y cuando lo miramos, seguramente vamos a descubrir que el comunismo es un fenómeno altamente contradictorio y muy diverso a lo largo y a lo ancho del mundo, y que en nombre del comunismo se han hecho las cosas más diversas, para no calificar las que a ustedes se les puedan ocurrir. ¿Qué pasa si al libro que se llama ¿Qué es el liberalismo? Lo abandonamos como filosofía política, que es muy interesante el liberalismo como filosofía política, y pasamos a las vidas sociales, históricas del liberalismo? Bueno, una de las primeras cosas para generar una suerte de shock en el auditorio es que el último gobierno peronista que hubo en la Argentina, al que terminó en 2015, incorporó elementos muy fuertes de la filosofía política liberal a su propia gestión y a sus propias propuestas de legislación. No solo, en primer lugar, la lucha de derechos humanos. Pero ¿de dónde creen ustedes que bebe la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género si no es de la filosofía liberal clásica, que es, no, el Estado no te puede decir a vos quién sos y con quién te podés casar, eso es una cuestión tuya. Primer elemento complejo, que es, el liberalismo, que supuestamente en ciertas visiones puramente doctrinarias es el adversario del peronismo, es incorporado por una tradición nacional popular en algunos de sus elementos extremadamente relevantes. Pero vayamos a otros elementos. Ustedes saben que hoy la democracia liberal más relevante, más poderosa del planeta, en los últimos años ha bombardeado muchísimos países y ha producido genocidios enteros para imponer la libertad y la democracia. Ustedes saben que cuando fue derrocado Perón, en un episodio inédito en la historia mundial, que es Fuerzas Armadas de un país en paz que bombardean su propia capital, su propia casa de gobierno, y masacran a 350 civiles, cuando ese proceso de golpe de Estado triunfó, en nombre de la libertad, que era de lo que se hacía, porque se llamaba así Revolución Libertadora, y ellos decían que eran los liberales, en nombre de la libertad se prohibieron palabras. Decías Perón, ibas preso. Se prohibieron partidos. El peronismo estuvo proscripto 18 años, Perón estuvo exiliado 18 años. ¿Por qué? Para garantizar la libertad. ¿De quién? De los que habían dirigido el golpe, la libertad de hacer lo que quisieran, digamos. Entonces, con estos ejemplos, ¿qué quiero decir? Me parece a mí que el liberalismo como fenómeno político es bastante raro, bastante contradictorio, bastante complejo, y no lo veo realmente más complejo que el peronismo en absoluto. Lo veo bastante más contradictorio que el peronismo. ¿Por qué específicamente, a mi juicio, el peronismo adquiere una complejidad específica en sus orígenes? Digamos que lo que un investigador de CONICET debe hacer cuando va a abordar el fenómeno del peronismo podría ser metaforizado de la siguiente manera. Uno entra a una librería argentina grande y encuentra un anaquel que dice literatura universal, literatura argentina, filosofía, psicoanálisis, peronismo. Entonces lo que hace el investigador, que no tiene bibliotecas públicas accesibles, es comprarse el anaquel y leérselo todo. Y en ese anaquel hay una frase de uno de los sociólogos que más ha trabajado sobre el tema del peronismo, que pertenece a la generación anterior a la mía y a la anterior a la mía, que es Juan Carlos Torres, que dice
cada generación necesita rediscutir y reinterpretar los orígenes del peronismo y los significados del peronismo. Y yo me sentí muy identificado con esa frase, justamente porque había varias cositas de aquel anaquel sobre peronismo que no me convencían. ¿Qué cositas? Bueno, algunas tienen que ver solo con el 17 de octubre, pero otras más profundas tienen que ver con los orígenes más generales del peronismo. Por ejemplo, si ustedes conocen las interpretaciones principales sobre los orígenes del peronismo, todavía muchísimas universidades nacionales se enseñan los orígenes del peronismo según la versión de Gino Germani, que tuvo grandes contribuciones. Fue el primero de los intelectuales y sociólogos antiperonistas en explicar por qué el peronismo no es fascismo. Pequeña contribución, es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Porque Germani decía, miren, el fascismo es un fenómeno de ascenso de las clases medias y empoderamiento para destruir a las clases trabajadoras. Y el peronismo es de las clases trabajadoras, entonces no puede ser lo mismo. Pero hay una narración que suena maravillosamente bien y que está basada estrictamente en Germani, que dice así: la Argentina venía en un proceso de industrialización sustituida de importaciones, entonces hubo una migración impresionante desde el norte argentino hacia el área metropolitana de Buenos Aires, de una nueva clase obrera, muy distinta de la clase obrera europea que tenía largas tradiciones políticas, socialistas, comunistas y anarquistas, y llegó esta nueva clase obrera desde el norte, que no tenía ninguna tradición política y que era una masa en disponibilidad. Entonces apareció el caudillo demagogo y capturó carismáticamente a estas masas obreras inexpertas. Bueno, acá tenemos una hipótesis, una tesis, digamos, la de Germani, o son un montón de tesis, mejor dicho, que es que hay dos clases obreras. Una es la clase obrera europea, moderna, de izquierdas, culta, organizada y antiperonista, y otra es la nueva clase obrera que, como muestra Sonia Álvarez, no sé si la conocen, es una socióloga salteña extraordinaria, ella demuestra en un libro que el término migrante interno fue un eufemismo de la sociología argentina para decir cabecitas negras. Muchas veces. ¿Qué es lo que esta hipótesis dice? Hay heterogeneidad obrera. Hay dos clases obreras y cada una toma una posición política distinta. Es un poco rara por varias razones. Primero, porque no hubo una clase obrera que tomó una posición antiperonista realmente en el 45. No hubo un fenómeno de masas obreros que tomaron una posición antiperonista. Segundo, porque en 1947 se hizo un censo nacional, y si en algo era experto Germani era leer censos nacionales. ¿Y qué es lo sorprendente? Que en el área metropolitana de Buenos Aires el 20% de la población eran inmigrantes internos. Y de ese 20%, solo la mitad venían del noroeste. O sea, imposible que eso sea el origen del peronismo. ¿Cómo hizo Germani para ver más migrantes internos, para mantenernos en su eufemismo, de los que había en la realidad? Bueno, en realidad no fue un fenómeno específico de Germani. Si ustedes leen el mejor libro que un historiador radical haya escrito sobre el año 45, es el libro de Félix Luna, que se llama El 45. Félix Luna, además de ir narrando una cantidad de hechos, cada capítulo lo termina con 3 páginas autobiográficas. Es un libro de 1971. Y Luna dice ahí, bueno, yo era estudiante universitario, luchábamos por la libertad contra el nazifascismo, y siempre que salía con una chica, era una chica que luchaba por la libertad, y nos encontrábamos con nuestros amigos en los bares, y decíamos, los peronistas no existen, no hay peronistas. ¿Dónde están los peronistas? ¿Qué va a haber peronistas? Y de pronto los vimos el 17 de octubre
marchando por las calles de Buenos Aires tan distintos de nosotros. Y dijimos, entonces existen, son un montón y son muy diferentes. Martínez Estrada, en un libro poco interesante para lo que llegó a escribir Martínez Estrada, que es un libro que se llama ¿Qué es esto?, que publicó en enero de 1956, quizás después vuelvo sobre por qué soy tan preciso en la fecha de la publicación. En ese libro contó también cómo él vio el 17 de octubre y dijo, para nosotros era gente de otro país, los veíamos como marcianos. ¿De dónde salieron tantos? Entonces, ahí, en ese episodio, digamos, se construyen muchísimos mitos. Primero, esta idea de que la base del peronismo son migrantes del noroeste, cosa que cuando después los revisionistas se pusieron a escribir después del 55, hicieron una cosa muy característica del peronismo, que es decir, sí, es verdad. ¿No? Que, digamos, ¿de dónde viene ese sí es verdad? Viene de, miren lo que hicieron estos tipos, metieron las patas en la fuente. Lo que nosotros mostramos, si ustedes miran, tienen todos presentes esa foto que han visto 20.000 veces de las patas en la fuente, los dos hermanos engominados, en primer plano, con saco. Si la ven completa la foto, uno de los dos hermanos Molina, se llamaban Molina, venían de Hurlingham, o sea, de caseros, del Gran Buenos Aires venían, son morochos para las clasificaciones argentinas, pero no eran migrantes internos. Uno de ellos tiene un sombrero atrás, en la misma fuente. Y él narra que se bajó en la estación de Palermo, o sea, Pacífico, lo que se llama Santa Fe y Juan B. Justo, se bajaron los dos ahí y se fueron caminando hasta el hospital militar el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque ahí estaba Perón. Y una de las cosas que yo muestro en el capítulo 1 de mi libro es que ahí había decenas de miles de personas. Por eso hay un mito, el mito peronista es que la plaza estuvo llena desde las 6 de la mañana. No estuvo llena desde las 6 de la mañana, la plaza se llenó a las 6 de la tarde más o menos. Y hay un montón de fuentes que coinciden que hubo gente antes, pero no estaba repleta la plaza, entre otras cosas porque del hospital militar, algunos dicen que por invitación cordial, otros dicen que porque les soplaron que Perón iba a hablar en Plaza de Mayo, y otros dicen que los amenazaron a tiros, pero la cuestión es que las decenas de miles que estaban en Luis María Campos frente al hospital militar, a las 2 de la tarde empezaron a marchar hacia Plaza de Mayo, y si ustedes ponen el Google Maps, les da que tardan 2 horas y media o 3 horas. Pero esa gente que estaba ahí, que recorrió la ciudad porque hubo represión, no es como dicen algunas de que no hubo represión. Durante la mañana hubo varios momentos de represión hacia el avance obrero y se levantaron los puentes y todas estas historias que conocemos. Todo ese proceso, digamos, es de una masa profundamente heterogénea. ¿Por qué subrayo esto? Porque la segunda gran interpretación de los orígenes del peronismo es la de dos grandes maestros de todos nosotros, como son Murmis y Portantiero, ¿no es cierto?, que mostraron algo decisivo, crucial, que justifica todo su trabajo, que es la racionalidad obrera en la elección de Perón en el contexto político de 1945. Pero ellos afirman que, para contraponerse a su maestro, Gino Germani, afirman que había una masa obrera homogénea. ¿Por qué era homogénea? Y ahí hay un marxismo un poco reduccionista de esa época, no lo podemos criticar a ellos, pero es un problema también del contexto. ¿Por qué era homogénea? Porque todos habían sufrido el mismo tipo de explotación y eso homogeneiza la clase obrera. Y después vamos a encontrar otras interpretaciones posteriores que van hablando de la homogeneidad obrera del 45. Y todo mi trabajo es para mostrar que había una gigantesca heterogeneidad obrera.
Primero, y aprovechando que estamos en Tucumán, que fue protagonista de las jornadas de octubre y de la jornada del 45, y fue conocida en su momento como la capital del peronismo, porque el peronismo acá ganó en el 46 por el 70% de los votos, y eran casi todos votos del Partido Laborista. Pero además, porque la Fotia tucumana estaba reunida el 15 de octubre, 14 de octubre, con Cipriano Reyes, en Berisso, en Ensenada, organizando el 17, y empujando el 17, y estaba movilizando y generando paros y huelgas acá en Tucumán, mientras no se terminaba de decidir la huelga y la movilización. Pero explíquenme qué tienen que ver las condiciones de trabajo de la Fotia tucumana con las condiciones de trabajo de los ferroviarios, de los ferrocarriles ingleses, o de la Asociación de los Empleados de Comercio, o de la Federación de Telefónicos, o de los terriblemente explotados trabajadores de los frigoríficos. O sea, todo lo que acabo de nombrar son sindicatos que tuvieron protagonismo en los orígenes del peronismo, y podríamos seguir. Pero esos sindicatos agrupaban personas que estaban en condiciones de trabajo muy distintas. Había diferencias territoriales, como siempre hubo y sigue habiendo en la Argentina. Había diferencias étnicas. Había zonas donde la clase obrera hablaba distintas lenguas. Lenguas de inmigrantes y lenguas indígenas estaban presentes. Miren, el que entendió esto en aquel momento de una manera extraordinaria fue Scalabrini Ortiz. El único problema es que lo explicó después de decir esa frase de una potencia poética descomunal, que era el subsuelo de la patria sublevada. Entonces, la gente, cuando todos leemos esa frase, nos quedamos paralizados, listo, nos vamos a caminar o abrimos un vino, porque, digamos, es una frase de una potencia increíble, pero sigue y describe el subsuelo. Punto seguido. Perdón, cito de memoria. Era la masa más heteróclita que la imaginación pueda concebir. A mí me parece que la potencia poética sigue ahí, ¿no? ¿Pero por qué? Y ahí explica Scalabrini que entre toda esa masa que estaba ocupando la ciudad de Buenos Aires el 17, había hijos de nórdicos, rubios, hijos de europeos meridionales, hijos de alguno que tenía un indiado entre sus ascendencias, y así sucesivamente. Después, eso en el 48 lo dijo Scalabrini, Hugo Ratier, el primer antropólogo que se ocupó en serio de aquellas jornadas y de los orígenes del peronismo, dijo lo mismo. Dijo, no eran todos cabecitas negras, había mucho rubio en las trincheras proletarias. La acusación racial fue para dividir a la falange proletaria, dijo Hugo Ratier en un libro inolvidable que es El Cabecita Negra. Pero justamente lo que intenta mostrar mi trabajo es que había una enorme heterogeneidad obrera. Incluso el primero que se quejó de la tesis de Germani fue alguien que nunca fue peronista, que fue Alperín Dongui, que dijo, escúcheme una cosa, además de que no había tanta migración como usted decía, ¿de dónde viene a decir usted que los inmigrantes europeos eran revolucionarios cuando muchos de ellos eran conservadores, católicos y analfabetos? Y eso les tiró así a Alperín en el año 75, ¿no? Pero después se siguieron conociendo datos y hasta hoy hay un último estudio que muestra que el 92% de los votantes peronistas en la provincia de Buenos Aires eran no inmigrantes. Listo, fin de la discusión sobre quiénes eran. Eran esa masa heteróclita que no fueron unificados por las condiciones productivas, que no fueron unificados por sus condiciones étnicas, que no fueron unificados por sus trayectorias ideológicas, sino que fueron unificados por otra razón. Venían efectivamente de 10 años de crecimiento impresionante de la economía sin redistribución, con una élite económica que no tenía ninguna disposición a soltar una moneda ni una migaja, y en eso apareció el ejército
con la figura predominante de Perón, a introducir esta legislación obrera que todos conocemos, del aguinaldo, vacaciones pagas, etcétera, feriados pagos, ¿no? La gente no sabe eso, ¿no? Que antes de Perón te descontaban el feriado en el salario o en la quincena porque no habías ido a trabajar. Y cuando fueron el 9 de octubre logran que renuncie, el 13 logran meterlo preso, y Perón había estado proponiendo un año antes que resignaran una parte de sus ganancias para evitar, porque él les garantizaba que si resignaban una parte de sus ganancias, no iban a venir los comunistas a quitarle sus propiedades, porque el proyecto de Perón era hacer un Estado equilibrado dirigido por él que estuviera conciliando entre las dos clases, y así lo formuló siempre. Pero el único problema que hubo, y es decir, son los poderes económicos en su proceso de ofensiva contra los avances de derechos los que generan en una dinámica que no es economicismo mecanicista, sino que es autonomía de lo político, es la ofensiva política patronal la que termina unificando a las fuerzas populares en aquel momento. Es más, yo relato el 17 de octubre como un proceso de unificación política de la clase obrera argentina, porque a mi juicio empezó de una manera el 17 y terminó con una clase obrera que se empezó a unificar hacia las elecciones del 24 de octubre al 45. Bueno, voy a dejarlo al 45 acá porque puedo hablar muchas horas del 45, pero lo que quiero dejarles es un elemento más, que es el siguiente. Si Perón tenía un proyecto de mantener un equilibrio y los poderes económicos rechazaron ese equilibrio y lo que produjo eso fue la irrupción obrera y popular, el peronismo es originalmente contradictorio porque quedó como un barco escorado. No quedó como un barco equilibrado, sino que quedó como un barco siempre marcado por el hecho maldito del país burgués y por las patas en la fuente. Entonces, generalmente es muy típico que nos pregunten, pero decime una cosa, ¿el peronismo es un plan quinquenal o es el hecho maldito del país burgués? ¿El peronismo es una fiesta o es la comunidad organizada? Y nuestra respuesta es una respuesta desde la perspectiva de los actores, ¿no? Desde cómo lo vive la población, y nuestra respuesta son las dos cosas. No es una cosa o la otra. El peronismo son las dos cosas. Yo a veces es muy difícil entender que una cosa pueden ser dos cosas, ¿no? Pero en realidad, digamos, hay algo indigerible del 45, que es que hasta el 45 claramente la Argentina era una sociedad jerárquica, donde la estructura colonial racista estaba totalmente sedimentada y consolidada. Y esa irrupción obrera puso en cuestión eso y provocó la irrupción pública del discurso racista más impresionante que se haya tenido hasta ese momento. Si bien teníamos el Facundo, que es el proyecto civilizatorio europeísta estructurado sobre la base del exterminio de la barbarie, ya sea por dos formas muy distintas. Una, con todas las ambivalencias, está aquí presente la doctora Adriana Puigirós, no lo voy a explicar yo, la contradicción que implicó poner escuelas públicas por todas partes, que fue algo extraordinariamente maravilloso, pero tampoco fue ajeno al proyecto civilizatorio. O sea, ¿qué es la escuela pública? ¿Es algo maravilloso, perfecto, que permite la inclusión, etcétera? ¿O es una forma de civilizar la barbarie? Son las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que también hubo otros capítulos de la civilización, que fue el genocidio de la Triple Alianza y el genocidio de la campaña del desierto, que el ex ministro de Educación vino a reivindicar hace poco tiempo y que siguió con el genocidio del siglo XX, ¿no? Pero, digamos, ese punto es un punto central, porque ahí yo propongo una tesis en el libro que se extiende a mi juicio hasta la actualidad y que yo he solicitado, así con esta formalidad que le voy a decir, solicito a mis colegas del CONICET que consideren la posibilidad de aceptar la siguiente tesis.
Si usted quiere entender la cultura política argentina, debe comprender que el racismo es constitutivo de la cultura política argentina. Y que nada podrá ser comprendido de esa cultura política si no se acepta la premisa de que el racismo es constitutivo. O sea, vos te pones a hablar con un antikirchnerista recalcitrante y te dice, no, yo tengo pánico de que vuelva Cristina porque vuelven estos negros. Y vos le decís, pero a ver, yo soy antropólogo, yo solo quiero entender. Usted la mira una fotografía de Cristina Kirchner y usted ve una negra. Y te contesta, obvio, son negros de alma. Ahora, eso, por lo menos, nació en octubre del 45 en un periódico que se llamaba La Vanguardia, y que además de haber sido una vanguardia de explicación de derechos de los trabajadores, fue también vanguardia del racismo y del peor de todos los racismos, que era el periódico del Partido Socialista, que calificó el 17 de octubre como un candombe blanco. Atención, atención, porque hay algo fascinante ahí, que ellos registraban que eran blancos los que estaban ocupando la plaza. Pero decían, eran blancos, pero se comportaban como los negros en la época de Rosas. Por eso era un candombe blanco. Es lo mismo, candombe blanco y negro de alma, se dan cuenta, son 74 años de lo mismo. Y son 74 años de lo mismo en términos de cómo tituló Monseñor Franceschi la revista católica Criterio. Después del 17 de octubre el título principal era El odio. Y decía Franceschi, hay una diferencia entre la antipatía y el odio. La antipatía es que no me cae bien fulano de tal. El odio es que yo le deseo el mal. Viva el cáncer. Bocinazos ante la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, ahí hay una continuidad que, según los estudios que nosotros hicimos más recientemente, mucho más acá, en 2011, a nosotros en una encuesta que hicimos en el área metropolitana de Buenos Aires nos dio lo siguiente, que más o menos, aproximadamente, entre el 25 y 30% de la población del área metropolitana de Buenos Aires en el año 2011 podía ser tranquilamente, sin ningún tipo de exageración, considerada racista, misógina, homofóbica, xenófoba, clasista, despreciativa de los choriplaneros y tal. Más o menos 25%, ¿no? Entonces, eso, que a mi juicio está claramente en continuidad, porque los ataques a Eva eran, obvio, ataques misóginos, y la presencia, me preguntan a mí también, pero decime una cosa, Alejandro, ¿el peronismo fue conservador culturalmente o no? Mirá, el peronismo fue muy conservador culturalmente porque mantuvo la educación católica obligatoria en las escuelas públicas, que hoy no habría, iba a decir ningún peronista, pero casi ningún peronista que estaría de acuerdo en mantener la educación católica en las escuelas como obligatoria. Pero al mismo tiempo, la sola existencia de Eva Perón fue una revolución cultural sin precedentes en Argentina y en América Latina. Fue el lugar más impresionante que una mujer ocupó en la política a mediados del siglo XX. Una mujer de 28, de 30 años. Una mujer que venía, como ustedes saben, de los sectores más humildes. Entonces, ¿el peronismo era conservador o era revolucionario culturalmente? Eran las dos cosas. Yo creo que por ahí viene la B y eso viene de ahí, que eran las dos cosas. Ahora me gustaría invitar, digamos, a algunas reflexiones complejas, digamos. Por un lado, soy un fanático, estoy tratando de hablar con muchos antiperonistas, ¿no? Para invitarlos a la reflexión, porque tengo antiperonistas que me quieren mucho y que vinieron a decirme, Alejandro, yo te felicito, la verdad que este libro tuyo, qué chico tan inteligente, no sé qué. Pero te digo algo, Alejandro, yo viví el peronismo.
Y yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Que el peronismo lo vivió mucha gente de muchas maneras muy diferentes. Y vos creés que el peronismo como lo viviste vos es el único peronismo real o existente o lo que fuera. Pero ustedes se decían que eran la Unión Democrática porque los otros eran fascistas. Primero que uno de ustedes, que era Gino Germani, explicó que no era fascista. Ninguno de ustedes lo leyó. Bueno, pero vos sí sabés, Alejandro, que Perón era nazi. Pero mirá, o sea, andá y lee, hay un libro que se llama Los muchachos peronistas judíos, que lo escribió Ranan Rein, que es un historiador de primer nivel internacional que nació en Israel, es judío, es historiador de la Universidad de Tel Aviv, no sé si sigue siendo, pero durante muchos años fue vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, y ha escrito un libro extraordinario para mostrar que eso es falso. No, yo no voy a leer más libros. Ah, entonces me decís que libros no, alpargatas sí, o sea, no entendí, no eras antiperonista. Entonces me dice, se convierten en conversaciones imposibles. Me dicen, no, pero mira, había 1 o 2 ministros de Perón que eran muy antisemitas. Y yo les digo, bueno, que yo sepa, Gustavo Belli fue ministro de Néstor Kirchner y nadie dijo que Néstor Kirchner era el Opus Dei. Porque no son inferencias aceptables en el debate del análisis político. O sea, para demostrar que Perón era antisemita, la pregunta es, che, ¿quién hizo campos de concentración en la Argentina? ¿Los hizo Perón o los hicieron los antiperonistas para meter a los peronistas y a la izquierda? Entonces, se convierte en discusiones muy difíciles, pero es muy importante explicarle con calma les agradezco. Con mucha calma. No, es importante explicar esto, o sea, les explico por qué. Miren, ustedes saben de dónde viene la palabra descamisado, también la propuso La Vanguardia, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Perón? El 14 de diciembre de 1945 lanza su candidatura presidencial, en la 9 de julio agarra una bandera argentina y una camisa. Descamisado quería decir estar en camisa, ¿no? O sea, estar en camisa era estar descamisado, quería decir que estaba sin saco. Digo eso porque yo cuando me di cuenta de eso me sorprendí, dije, no, yo pensé que era estar sin camisa, no, era estar con camisa. Bueno, lo que hizo Perón fue mostrar una camisa y mostrar una bandera y decir, sí, nosotros somos los descamisados, esos que somos los sans culottes, esos que nos echan el estigma peyorativo, nosotros no le vamos a responder con otro estigma. Ahora, el peronismo hizo muchas veces esta operación y otras veces no la hizo. Por ejemplo, la palabra peronista surge en 1945, el 10 de julio, porque eran acusados de nazis y fascistas, entonces los obreros cantan ni nazis ni fascistas, peronistas. O sea, rechazan el estigma. A veces conviene rechazar el estigma. No siempre se puede adoptar el estigma. Acá estoy hablando de algo que yo llamo, siguiendo un poquito a Wittgenstein, que es un autor que a mí me fascina, yo llamo juegos de alteridad. O sea, ¿qué hago con lo que los otros dicen de mí? No sé si se acuerdan, estaba ese poema del subcomandante Marcos que decía, ¿me acusan de homosexual? Sí, soy. ¿Me acusan de judío? Soy. ¿Me acusan de negro? Soy. ¿Se entiende? Entonces, a los peronistas los acusan de descamisado y dicen, sí. Le dicen, ustedes metieron las patas en la fuente. Y este tipo había metido las patas en la fuente porque le dolía el pie de caminar desde el hospital militar hasta ahí. Pero después, al día siguiente, el peronismo dijo, sí, metimos las patas en la fuente. Ahora, una cosa que le han dicho 20.000 veces al peronismo, desde antes de que existiera el peronismo, es, ustedes no son democráticos, nosotros somos la Unión Democrática. Y hay un problema en los 74 años, que es que hay algunos peronistas que han dicho, sí, no somos democráticos nosotros. Pero no es cierto eso. O sea, vayamos a los hechos históricos. ¿Hubo proscripción de partidos políticos durante el gobierno de Perón? No. ¿Hubo gestos autoritarios, rasgos autoritarios en el primer peronismo? Seguro que hubo. Hubo presos políticos, hubo restricción a la libertad de expresión. Ninguno de nosotros aceptaría hoy que hubiera presos políticos en la Argentina, que hubiera restricción a la libertad de expresión. Pero no podemos comparar el peronismo clásico con 2019, hay que compararlo con lo que hubo antes, que fue el fraude patriótico, un gran oxímoron, ¿no?
Fraude patriótico, o sea, ¿cómo es eso? Estaba proscripto el radicalismo personalista. Y lo que hubo después, que fue fusilamiento, tortura y proscripción. O sea, ¿quién fue más democrático? Vayamos al siglo XXI. ¿Cuántos dirigentes del PRO, del radicalismo, del GEN, de la coalición cívica, estuvieron presos durante el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner? Ninguno. Y hoy hay una generosísima distribución de prisiones preventivas a los dirigentes opositores. Y cualquiera que hable en contra de este gobierno sabe que pueden mandarle un carpetazo y una fake news en cualquier momento. Y mejor que lo sepan y que le avisen a sus hijos. Y si no, que se callen la boca. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es obvio. Néstor Kirchner perdió una elección. ¿Cerró el Congreso? No cerró el Congreso. Cristina Kirchner perdió ¿cuántas elecciones? Y siempre aceptó los resultados. Y después se fue ahí al mar desde abajo. Bueno, a mí me preguntan, ¿por qué Cristina Kirchner tiene el 30% de los votos si es una corrupta? Le digo, porque acá hay una Constitución Nacional que dice que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y esa Constitución hasta ahora sigue incluyendo la figura de Cristina Kirchner. Y hace 4 años que está todo el Poder Judicial destinado solo a un objetivo, con todo el Poder Ejecutivo destinado solo a un objetivo, con todos los servicios de inteligencia destinados solo a un objetivo, y toda una embajada destinada solo a un objetivo, que es el condenar a Cristina Kirchner, y en 4 años no consiguieron una condena. Entonces, por eso tengo tantas ganas de hablar con los antiperonistas más furibundos, porque quiero que me expliquen por qué ellos son más democráticos y ellos ya saben quién es culpable, cuando no hay fallos, cuando no hay condenas, cuando en este país sigue vigente el derecho a la defensa, sigue vigente el derecho a la apelación. Entonces, bueno, voy a intentar sintetizar algunas cuestiones que me parecen importantes, que es: no siempre se puede y se debe aceptar el estigma del otro. A veces sí, insisto, a los peronistas les encanta. Vos haces etnografía de peronistas hoy, como hago yo, entonces vos escuchás que un peronista le dice a otro: che, va a hablar la yegua, vamos a escuchar a la yegua. Entonces, eso, la yegua no lo inventaron los peronistas, ¿no? Fue el estigma. Pero a los peronistas les encanta: dale, vamos a escuchar a la yegua. Pero nadie dice: che, vamos a escuchar al gato que habla acá. O sea, funcionan distintos. Otro problema conceptual que me parece fundamental es el siguiente: el peronismo en sus orígenes fue heterogéneo y es tremendamente heterogéneo hoy en día. El peronismo del 45 tenía el Partido Laborista, la Junta Renovadora Radical y los conservadurismos populares de las provincias. Yo les aseguro que si ustedes se ponen a leer hoy las cosas que decían en las cámaras legislativas los ultracatólicos conservadores que llegaron, por ejemplo, a la legislatura cordobesa o salteña, yo creo que cualquier persona democrática y progresista, liberal en este sentido del matrimonio igualitario, se horroriza. Pero el peronismo era todo ese conglomerado. En el 73 el peronismo, porque muchos me dicen: no, la izquierda peronista nació en el 73. Bueno, la izquierda peronista fue una potencia, obviamente, en el 73, tenía un peso descomunal, pero el 73, que hubo una heterogeneidad impresionante, y que yo dedico un capítulo al 73, que no lo voy a poder resumir ahora, simplemente quiero dejar un razonamiento conceptual que me parece relevante, que es el siguiente. Durante 18 años se construyó un mito, que fue la vuelta de Perón, y el mito se hizo realidad. Perón volvió. Se hizo realidad de una manera trágica, ¿no? Que fue Ezeiza, que analizo detenidamente en el libro. ¿Por qué trágica? Porque la gente fue a Ezeiza a hacer picnic,
a hacer una fiesta. Ezeiza era una fiesta. Y la fiesta se arruinó por completo porque no hubo reencuentro. Porque Ezeiza era el mito hecho realidad ahí, o sea, el líder y el pueblo, la gente, tal. ¿Qué pasó con las heterogeneidades del peronismo en el 73-74? Pasaron 4.000 millones de cosas que no voy a poder decir ahora, pero la única que me importa no dejar de decir es la siguiente. En ese periodo, hoy lo podemos pensar porque han pasado casi 50 años y necesitamos pensar. En ese periodo se perdió de vista la alteridad política de las heterogeneidades peronistas. Es decir, no se entendió, nadie terminó de captar lo que implicaba que como el mito se había hecho realidad y Perón estaba en la Argentina, entonces ahora el peronismo va a entrar en guerra interna para ver quién impone las líneas principales o los lineamientos principales del gobierno. En esa batalla, que fue una batalla enunciada en términos morales, traidores versus infiltrados, en esa batalla el peronismo o los peronismos perdieron de vista sus otredades, sus otros. Y cuando el peronismo pierde de vista quiénes son sus otros, se complican las cosas para los peronistas y a veces para todos los argentinos, ¿no? Entonces, bueno, después yo dedico 2 capítulos, uno directamente a López Rega y otro a Menem, pero ahora me los voy a saltear porque se nos está acabando el tiempo. Los últimos 2 capítulos del libro tratan de explicar, uno, el ascenso de Néstor Kirchner, la crisis del 2001, la crisis de la identidad peronista, porque el 2001, 2002, 2003, a mi juicio, son los años donde la identidad peronista está más debilitada en los 74 años de historia. ¿Por qué? Bueno, no solo había estado Isabel y López Rega, sino Luder, ¿no? Y aunque había surgido la renovación, y Menem, bueno, fue lo que... Menem, obvio que antes del 14 de mayo era otra cosa, y el 9 de julio era Bungeborn, digamos, ¿no? Entonces, ahí hubo un montón de gente de la generación anterior a la mía que había sido peronista por décadas, que dijo yo no soy más peronista, u otros que se fueron al Frente Grande y formaron el Frepaso. Hay que entender que en 1995 la principal oposición que hubo a la candidatura de Menem fue una candidatura peronista, que era Bordón Álvarez. Y hay que entender el estudio de Levitsky, que es un investigador de Harvard muy sólido, que estuvo en esos años en la Argentina, y hizo una encuesta que muestra que en el año 97 la mitad de los militantes del Partido Justicialista, o sea, los que no se habían ido, estaban en contra de las políticas económicas de Menem. Si me dicen si el peronismo es raro, sí es raro, pero la mitad de los militantes del Partido Justicialista estaban en contra de las políticas de Menem. Entonces, con todas esas complejidades, el peronismo llega a 2001 con una identidad muy debilitada. Y de ahí surge un término clave de los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, que es el término transversalidad, ¿no? Que tenía que ver con la posibilidad de articular una fuerza con, obviamente, presencia del peronismo, pero con muchas presencias de otras identidades vinculadas, digamos así, para decirlo rápidamente, a la centroizquierda. Eso, el respaldo, Néstor Kirchner se termina respaldando en el peronismo, en esa época no se cantaba la marchita en los actos de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner se termina respaldando en el peronismo y en el Partido Justicialista justamente a partir de la ofensiva de los poderes patronales, como citaba anteriormente. Ahora, para atenernos a los hechos históricos, algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y que a veces es mal interpretado, pero no sé por qué, o sí sé por qué, que es por cierta voluntad de homogeneizar al peronismo, que es una voluntad vana, porque el peronismo jamás va a ser homogeneizado.
es que Néstor Kirchner gana en una alianza con Duhalde y con Scioli, cosa que sabe todo el mundo. Cristina Kirchner gana en 2007 en una alianza con Cobos y los radicales K. Cristina Kirchner gana en el año 2011 en una alianza dentro de la cual ese 54% famoso de los votos estaba, adentro de ese 54% estaba Massa, Alberto Fernández, Felipe Solá, Hugo Moyano, De la Sota y todo el cordobesismo, etcétera, y así podríamos seguir. O sea, lo que sucedió después del 54, que es a lo que me dedico en el último capítulo del libro, es un proceso centrífugo donde empezó a haber procesos de rupturas y escisiones, ¿no? ¿Por qué vale la pena discutir esto? Porque yo creo que cuando Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Evo Morales, Correa llegaron al poder, en términos políticos, las ciencias sociales atravesaban un periodo bastante largo, por otra parte, de profunda indigencia teórica. Yo recuerdo que el libro más vendido era un libro de Holloway que se llamaba ¿Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Para qué se lo ibas a regalar a Chávez, digamos? Entonces, lo que digo hoy, 2019, es, si hubo estas experiencias en América Latina, que son experiencias muy relevantes, porque desde 1989-90 hay un triunfo global del neoliberalismo que fue solamente interrumpido en 6-7 países de América del Sur, por lo menos hasta 2015. Después podemos discutir los últimos años, que son años donde se está redefiniendo la dinámica del mundo con altísimas polarizaciones y crecimiento de la ultraderecha y otros gobiernos o otras fuerzas más de izquierda o más vinculadas a los movimientos populares. Pero lo que nosotros, que estamos aquí en una universidad pública y en otras y en otras y en otras y con otros colegas de América Latina, jamás podemos dejar de hacer, es saber qué cosas tenemos para aprender de los enormes aciertos y de los errores que se hayan cometido en cualquiera de estos países, en estos procesos de lo que se llamó el giro a la izquierda o como quieran llamarlo en América Latina. Cosa que no voy a hacer ahora a continuación porque no alcanza el tiempo, pero lo que sí es fundamental es entender que la idea de que, por ejemplo, en 2015 se perdieron las elecciones por los medios de comunicación, son simplificaciones que nosotros, los que estamos en la universidad, tenemos la responsabilidad intelectual de desmentir y criticar, aunque eso implique que nos consideren de dudosa procedencia, que no nos quieran llamar por teléfono porque prefieren llamar por teléfono un chupamedias o cosas por el estilo. ¿Por qué digo esto? Porque en 2011 los medios de comunicación tenían la misma estructura de la propiedad y odiaban a Cristina Kirchner igual que en 2015. Y hoy los medios de comunicación tienen la misma estructura de la propiedad o peor que en 2015. Y Macri puede perder las elecciones. Entonces no podemos violentar los hechos históricos y decir, mirá, en 2015 se perdió porque los poderosos son muy poderosos. No, los poderosos siempre fueron muy poderosos. Y a pesar de que fueron siempre muy poderosos, en varios momentos de la historia de nuestros países en América Latina hubo grandes triunfos de los movimientos populares. Y nosotros tenemos la responsabilidad colectiva de aportar a entender por qué en ciertos momentos los movimientos populares logran triunfar y en otros momentos sufren grandes derrotas. No podemos escapar el análisis de las derrotas. ¿Por qué? Porque miren lo caro que se pagan las derrotas. Después de haber vivido estos 4 años de macrismo, es muy fácil entender qué fue el 55 para los sectores populares en la Argentina. Es más fácil entender por qué se terminaron peronizando las clases medias a fines de los años 60 y principios de los años 70. ¿No? Porque
hay peronistas o hay kirchneristas de Néstor, de Cristina y de Macri. ¿No? Macri está peronizando a lo loco. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si nosotros asumimos las heterogeneidades de las clases populares y las heterogeneidades constitutivas de los peronismos, y además nos llegáramos a tomar en serio una frase bastante antigua del peronismo, que el peronismo a veces se la toma en serio y muchas veces no, que es, sin el peronismo no se puede derrotar, por ejemplo, a Macri, pero con el peronismo solo no alcanza. Si nos tomáramos, digo, esta frase en serio, implicaría que necesitamos ir a buscar a una parte de los antiperonistas. Por eso es importante entender que hay un 25%, 30% que en el corto plazo es irrecuperable. Pero hay un 20, 30% con el que hay que dialogar. Para eso hay que escuchar. El capitalismo, ¿qué hace? Escucha todo el tiempo. Todo el tiempo está escuchando. Y es más, escucha lo que pusiste en Google y ya te está ofreciendo 15.000 ofertas para que compres lo que estás diciendo en Google, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que escuchar qué es lo que está diciendo la gente. ¿Por qué? Porque aquí, desde el 45 hasta hoy, el centro de la política argentina fue el peronismo. Y la pregunta era, ¿vos sos peronista o sos antiperonista? Y en los últimos años el centro de la política argentina fue Cristina. Y la pregunta era, ¿la amás o la odiás? Y Cristina hace muchos años pidió cambiar la pregunta y nadie le hizo caso. La pregunta que propuso Cristina es la que ahora, el 18 de mayo, la llevó a la práctica con su propuesta de fórmula presidencial, que es, por favor, no se pregunten más por mí, pregúntense por Macri. Si a vos te fue bárbaro, si a tu familia le fue genial en estos últimos años, listo, andá para allá y ya sabés a quién tenés que votar. Pero, si estás entre el 90% de los argentinos que no ganaron con la timba de las Levac y de las Lelic, necesitamos pensar juntas, juntos, juntes. Hay que articular heterogeneidades, porque no se trata solamente de ganar una elección, se trata de poder gobernar. Más importante que un gobierno esté 100% de acuerdo con lo que a mí me gustaría, es que un gobierno marche en un rumbo de desarrollo con justicia social que sea viable y que permita que haya controversias, pero no controversias que terminen destruyendo al propio gobierno, sino que densifiquen un capital político que permita enfrentar a los grandes poderes económicos e institucionales, nacionales e internacionales. Porque ahora sí, me voy de mi libro, me voy de mi conferencia, si quieren se pueden ir, y si no me escuchan, que les voy a decir algo que opino como ciudadano directamente. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que el año 2019 va a quedar indeleble en los corazones de todas y de todos ustedes y de todas y todos nosotros. O porque los argentinos, por las razones que fueran, deciden avalar la destrucción del país, y no solo eso, sino apretar el acelerador, lo cual implica que en honor de la lengua castellana, que no es la única lengua que se habla en la Argentina, a pesar de lo que cree el presidente, en honor de la lengua castellana deberían cambiar su nombre y no llamarse más Cambiemos, sino Aceleremos, ¿no? Pero sería una aceleración, obviamente, hacia el Thelma y Luis, pero solamente que lo que se tiraría al abismo sería un país entero.
Entonces nunca nos podríamos olvidar de un año donde se inicia definitivamente un proceso de destrucción que es muy difícil de poder concebir hoy cómo serían nuestras vidas y las de nuestros seres queridos en ese contexto. Pero también el 2019 puede ser que quede indeleble en nuestros corazones por otra razón, porque sea el año en que los argentinos y las argentinas deciden dar vuelta a la página, sabiendo que se destruye rápido y se construye despacio, pero que hay que ir en una dirección, que es la dirección del desarrollo con justicia social, que es la dirección de ir incrementando la igualdad en términos distributivos, en términos de género, en términos de orientación sexual, en términos étnicos, en términos territoriales, que es recuperar la potencia de nuestro proyecto de derechos humanos, que es volver a la patria grande para también tratar que la patria grande vuelva, porque sin la patria grande nuestro destino es imposible, porque necesitamos hacerlo en y con América Latina para poder abrir de vuelta los horizontes de la imaginación política y poder vislumbrar el horizonte emancipatorio que nos lleve a una mayor igualdad, a una profundización y radicalización de la democracia. Y entonces, si fuera así, si fuera por este camino, sería que los argentinos y las argentinas nos pusiéramos en 2019 de pie, miráramos al neoliberalismo a los ojos y le dijéramos nunca más.